Bueno, vamos entonces a continuar y nuestro próximo conferencista es el doctor Alexander Mendoza. El doctor Mendoza es especialista en obstetricia y ginecología, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en el curso de ampliación universitario en endocrinología ginecológica del Hospital Universitario de Venezuela, Universidad Central de Venezuela. También hizo curso de ampliación en mastología en el HUC, es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, miembro actual de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y miembro de la Sociedad Colombiana de Menopausia y Osteoporosis. Él nos va a hablar ahorita del hiperandrogenismo en la menopausia. Doctor Mendoza, bienvenido. Bien, bueno, buenos días, gracias a todos por la asistencia. Gracias a los organizadores del evento por la invitación. Y bien, el tema que me tocó tratar el día de hoy es hiperandrogenismo en la menopausia, tema que me lo facilitaron las expositoras anteriores, ya que prácticamente lo han dicho todo, y es que justamente en la menopausia hay condiciones clínicas que vienen de la premenopausia o de la vida reproductiva, que muchas veces permanecen y se siguen expresando durante la menopausia, otras mejoran y hay otras que son propias o que aparecen o son más frecuentes durante la menopausia. Así que las 85 láminas que tenía se redujeron a 10. Ellas están muy felices por eso. Bien, vamos a diferenciar o definir rápidamente algunos términos que ya conocemos, que es la hiperandrogenemia, que es el aumento de los andrógenos en sangre, y lo siguiente que es la expresión clínica de este aumento de andrógenos, que es el hiperandrogenismo, que se expresa por algunas condiciones clínicas como es la aparición de hirsutismo, de acné, alteraciones menstruales y obesidad. ¿Okay? Importante, hay que diferenciar también que es el hirsutismo, que es la aparición de este pelo o vello terminal en las zonas dependientes de andrógeno, lo que es la hipertricosis, que es un crecimiento de otro tipo de vello, diferente al vello terminal en zonas no dependientes de andrógeno, y la virilización, que es como la etapa más severa de todo esto, que ya implica un hirsutismo más severo, de rápida aparición, y asociado a otros signos, como lo son aumento de la masa muscular, aumento del tamaño del clítoris, alopecia, hipoplasia mamaria y otros, entre otros. Los tipos de vello, esto pues lo saben mejor los dermatólogos que yo. Importante acá, el vello terminal, que es ese pelo grueso, rizado, que aparece en las zonas dependientes de andrógeno, que es el pelo o el vello al cual le tenemos que tener el foco, ¿no? Siempre tenemos que tener este cuadro en mente a la hora de nosotros abordar una paciente que tenga hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque debemos conocer cuáles son los orígenes, los diferentes tipos de andrógeno, más o menos en qué porcentaje se producen para poder abordar cada compartimiento de forma ordenada, ¿no? Fíjense que hay un concepto que se llama hiperandrogenismo relativo o fisiológico, entre comillas, en la transición menopáusica, y es algo muy común en nuestras pacientes. Si ustedes exploran físicamente a las pacientes en la menopausia, la mayoría tiene algún signo de hiperandrogenismo leve. Y esto es debido a que durante esta etapa hay una depresión folicular y esto disminuye, por supuesto, la producción de testosterona en las células de la teca. Pero esta deficiencia va a ser compensada por una hiperestimulación de la LH en la producción estromal de los andrógenos. Y además de esto, la disminución de los estrógenos hace que la SH, la globulina transportadora de esteroides a nivel hepático baje, y al disminuir aumenta, por supuesto, la cantidad de andrógenos libres y, por supuesto, su expresión clínica. Bien, esto da como consecuencia un aumento o un cambio fisiológico en la dominancia estrogénica por una dominancia relativa androgénica durante la transición menopáusica. Y esto ocasiona un crecimiento del vello facial leve y también un adelgazamiento del cabello. Tenemos acá los diferentes síntomas o signos leves de hiperandrogenismo
referidos a hirsutismo, acné, piel grasa y también síntomas de virilización, que ya es lo más severo del proceso, ¿no? Recientemente, y cada día cobra más importancia, la introducción de un concepto, y es que hay un hiperandrogenismo que es inducido por la obesidad. También, cuando nosotros exploramos a nuestras pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, casi todas tienen algún grado de hiperandrogenismo. Y es que cerca del 40% de las pacientes en la menopausia pueden tener sobrepeso y obesidad, y esto es debido a que la falta estrogénica o el déficit estrogénico ocasiona una redistribución negativa en lo que son las grasas a nivel corporal, y aumenta, y eso produce un aumento de lo que es el aumento de la obesidad abdominal, aumento de la acumulación de grasa intrahepática, etcétera, y esto por supuesto metabólicamente es negativo. Este tipo de hiperandrogenismo no lo podemos a veces distinguir del SOP, a menos que hagamos un interrogatorio bien exhaustivo sobre la historia menstrual de la paciente, sobre el momento en que apareció el hiperandrogenismo, su relación o no con los embarazos, su relación o no con la ganancia de peso, y sobre todo estas pacientes tienen el antecedente que después de cada embarazo aumentaron muchísimo de peso con una resistencia a volver al peso basal previo a los embarazos. Entonces esto es importante a la hora de nosotros explorar de forma clínica y por la anamnesis y diferenciar la obesidad producto del SOP o la obesidad producto de esta situación. Hay un cierto umbral de peso, el cual es individual para cada paciente, a partir del cual comienza a aparecer trastornos o irregularidades menstruales, y además comienzan a aparecer estos signos de hiperandrogenismo. Esto no hay un peso específico para cada quien, el umbral es individual, y eso por supuesto se va conociendo a medida que vamos explorando a la paciente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la obesidad puede ser causa de hiperandrogenismo? Existen varias teorías o varias hipótesis. La primera es que la obesidad casi siempre se asocia con un hiperinsulinismo, y ya sabemos que la insulina junto con la LH ejerce un efecto sinérgico sobre la producción de los andrógenos ováricos. Además, la insulina a nivel hepático disminuye la síntesis de la SHBG. Con esto aumenta el índice de andrógenos libres. Y además, en las pacientes con obesidad y sobrepeso hay un exceso de la actividad de aromatasas y de la 5-alfa-reductasa en el tejido adiposo. Esto causa un incremento de los andrógenos locales, y de los andrógenos ocasiona más irregularidad menstrual, más hirsutismo y más acné. Y durante la menopausia, eventos similares pueden estar ocurriendo y perpetuarse de la transición hacia la menopausia. Es por esto que hay que prestar especial atención en la historia de ganancia de peso y su relación con la aparición de signos de hiperandrogenismo justo por esta causa. Para explorar el hiperandrogenismo usamos la famosa escala de Ferriman-Gawel, que en la menopausia no está validada, porque obviamente muchas situaciones mejoran en la menopausia por las razones obvias de que el ovario disminuye la síntesis de los esteroides sexuales. Sin embargo, es una de las herramientas que tenemos para valorar el hiperandrogenismo. También podemos usar otras escalas para evaluar el tema de la alopecia, como lo es la escala de Ludwig, la escala de Olson, etcétera, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a explorar? Todos los que ya hemos explorado en las charlas anteriores: la presencia del hirsutismo a través de las diferentes escalas, la presencia de la alopecia androgénica, la presencia o no de clitoromegalia, que por supuesto habla de un grado mayor de hiperandrogenismo, y otras causas hay que pensar, y por supuesto todos los análisis que la doctora Fung nos habló, y la doctora Paula, sobre los diferentes tipos de hormonas que podemos pedir para valorar los diferentes compartimientos. Igualmente el uso de estudios de imágenes como la ecografía transvaginal, la resonancia magnética, la tomografía, etc. Importante, que la doctora Full lo mencionó, últimamente está cobrando bastante importancia el estudio de este tipo de andrógenos. Todavía no tenemos las pruebas clínicas
para ser aplicados de forma de medición de laboratorio, pero estoy seguro que pronto lo tendremos porque los investigadores en los trabajos le están dando muchísimo peso a este tipo de andrógenos. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar nuestra paciente, debemos pensar en ese gráfico que les pasé en las primeras láminas, que habla de los distintos compartimientos en donde se producen los andrógenos en la mujer. Y así vamos pensando y vamos esquematizando hacia dónde orientar. Entonces vemos las causas ováricas. La principal causa es el síndrome ovario poliquístico y sus consecuencias en la menopausia. La hipertricosis ovárica, bastante frecuente y que muchos de nosotros a veces no pensamos, pero es bastante frecuente en la menopausia. Los tumores ováricos productores de andrógenos, fíjense que representan aproximadamente entre el 5 y 8% de todas las neoplasias ováricas, usualmente suelen ser benignas, y son los tumores de las células de Sertoli, de Leydig, los combinados, etc. Los tumores estromales también se pueden presentar, y estos ocurren en total en 25% de las pacientes en la menopausia. También debemos pensar los tecomas, tumores de las células de la granulosa. Importante, algunos tumores de la célula granulosa son capaces de secretar estrógeno y la paciente puede tener sangrado posmenopáusico, hiperplasia, sea endometrio, etc. ¿Okay? 10% se produce en la menopausia y también tenemos que algunos tumores de la granulosa, además de producir estrógenos, pueden producir andrógenos y puede tener, aparte de esto, pueden tener signos de virilización. También hay que pensar las causas iatrogénicas, es decir, interrogar sobre qué medicamentos está la paciente consumiendo para también descartar. Importante, algunos suplementos nutricionales usados por los atletas y las atletas que contienen DEA, etcétera, androstenediona, que pueden estar ocasionando hiperandrogenismo y la paciente no saberlo. Ya la doctora mencionó uno muy comercial y bastante famoso que he visto que ha sido bastante causa de hiperandrogenismo. Luego tenemos el compartimento suprarrenal que también tenemos que explorar, hiperplasia suprarrenal congénita de la tipo no clásica, los tumores productores de andrógenos, los carcinomas, síndrome de Cushing, etc. Esta es una larga lista de todas las causas y cómo debemos abordarlas. No voy a abordar cada una en profundidad, sino vamos a hablar de las generalidades, ¿ok? Primero, el síndrome ovario poliquístico, vemos que tiene una prevalencia, o es la endocrinopatía más frecuente en la vida reproductiva y durante la menopausia suele mejorar por el evidente cese de la función ovárica, mejoran muchos signos de hiperandrogenismo o consecuencias metabólicas que la paciente tuvo durante su vida reproductiva con SOP. Sin embargo, podemos sospechar porque la paciente persiste con síntomas de hiperandrogenismo y al interrogatorio vemos que la paciente tiene una historia de ciclos menstruales irregulares, de la presencia de signos de hiperandrogenismo durante su vida reproductiva, se asocia con una menopausia más tardía, se describe hasta 2 años en el retardo de la menopausia en estas pacientes que sufrieron SOP en su vida reproductiva. Y por supuesto la asociación con sobrepeso y la grasa abdominal. Otra entidad importante es la hipertricosis ovárica, con una prevalencia de casi 10% durante las pacientes en la posmenopausia. Fíjense que los niveles de testosterona, que es como el marcador que nos va a ayudar como punto de referencia, es mucho mayor en la hipertricosis. Hay autores que plantean que la hipertricosis ovárica es una forma severa del SOP, que es como una sobreexpresión del SOP. Por supuesto, los síntomas aquí son mucho más severos debido a los niveles más aumentados de los andrógenos. Hay un desarrollo más severo de estos síntomas que nos va a llevar a la virilización. ¿Okay? Hay además asociación con síndromes metabólicos como resistencia a la insulina, acantosis nírica, diabetes, etc. Y el hallazgo principal es que a los estudios de imágenes vamos a observar en una paciente posmenopáusica aumento de los tamaños ováricos. Sabemos que durante la posmenopausia los ovarios se reducen de tamaño en la ecografía, pero cuando tenemos esta situación, asociado a esto, vemos unos ovarios bien aumentados de tamaño.
otras etiologías, ya por supuesto, pensando ya en la causa tumoral, que son los tumores ováricos productores de andrógeno, igualmente niveles de testosterona más elevados, tienen una prevalencia de hasta 2.7% en la posmenopausia, y también los síntomas más o menos se parecen a la hipertricosis en relación a que hay un desarrollo progresivo y más severo de estos síntomas de hiperandrogenismo que nos lleva a la virilización, y acompañados de elevación de estos andrógenos que ya hemos explorado en las otras charlas. También tenemos los tumores adrenales secretores de hormonas. Recordemos que hay algunos adenomas adrenales que son incidentalomas, que no son productores de hormonas, pero hay unos que sí. Entonces tenemos acá una incidencia de hasta 1 o 2 casos por millón. Los niveles de testosterona también suelen estar bastante elevados, y también tenemos, por supuesto, aparición rápida de síntomas de hiperandrogenismo con virilización, y obviamente a los estudios de imágenes vemos una tumoración suprarrenal que puede ser uni o bilateral. Tenemos acá también la hiperplasia adrenal congénita no clásica, aparición tardía, que la más frecuente es por la deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa. Recordemos que todo esto está en la vía de la síntesis del cortisol y se acumula la 17-hidroxiprogesterona, porque al bloquearse esta enzima, todo lo que está por encima pues aumenta, ¿no? Vemos igualmente que estas pacientes tienen también una progresiva aparición del hiperinsulinismo, usualmente desde la pubertad, y los síntomas se parecen mucho a los síntomas que tiene una paciente con SOP desde la pubertad. Vemos usualmente los niveles de testosterona no están aumentados, pero en este caso el marcador es la 17-hidroxiprogesterona. Cuando está por encima de 10 es diagnóstica, cuando está entre 2 y 10 es dudosa y hay que hacer la prueba de estimulación con ACTH, y si se duplica el valor basal hacemos el diagnóstico, y cuando está por debajo de 2, por supuesto, no es diagnóstico. Tenemos el síndrome de Cushing también, que se puede presentar en la posmenopausia, puede presentarse antes, pero también puede hacer su aparición o su debut en la menopausia, con incidencia entre 1.8 a 3.2 casos por millón. La testosterona no suele estar aumentada, pero sí los otros marcadores adrenales, ¿ok? Y bueno, aquí las pruebas, por supuesto, medición de cortisol en orina de 24 horas, etcétera, son las pruebas que cobran importancia para hacer diagnóstico diferencial en esta patología. Las causas iatrogénicas, importante, hay que pensar siempre en ellas. El uso de algunos medicamentos como el danazol, testosterona en la mujer, la DEA, la androstenediona, glucocorticoides, que son muy usados por las atletas. Está muy en boga hoy día la vida fitness, la vida en los gimnasios, y uno ve cómo en los gimnasios las pacientes femeninas pues quieren aumentar masa muscular, quieren, digamos, tener más fuerza, y usan estos suplementos para lograr aumentar su capacidad muscular. Y por supuesto desarrollan hiperandrogenismo, a veces no lo dicen, pero bueno, uno clínico se da cuenta. El uso de las famosas hormonas bioidénticas, algunas bajo las formas de pellets, como el Rejuvechip, el cual les cuento que fue prohibido ahorita en Colombia por el INVIMA, que es el organismo como FDA que regula todos los medicamentos y alimentos en Colombia, lo acaban de prohibir. El uso de los preparados de estas hormonas bioidénticas que contienen testosterona, que contienen progesterona, que contienen androstenediona, que no están avalados por ninguna sociedad científica mundial, ni por la FDA, y no se recomienda su uso. Pero como es algo comercial, es bastante usado. Entonces hay que pensar que la paciente puede estarlo usando. Otra cosa importante, la exposición a geles de testosterona usados por la pareja masculina de la mujer. El hombre puede estar usando un gel de testosterona por diversas razones, y por contacto físico, cuando duermen abrazaditos, el gel se le transfiere a la paciente y por supuesto puede ocasionar esto, ¿no? Drogas antiepilépticas como el ácido valproico, y
tenemos que explorar todas estas posibilidades. Ahora vamos a rápidamente un caso clínico. Esta es una paciente, a ver si aprendimos algo. Ya me está cortando el tiempo, pero yo creo que 2 minutos más. Al final, ok, perfecto. Bien, entonces no le voy a mostrar el caso clínico. Ya siempre me sabotean. Y bueno, como soy el único hombre de los expositores, debo hacer caso, así que pues no queda otra. Y bueno, ya para finalizar, quería felicitarlas a todas por el día de ayer, que fue el Día de la Mujer. Gracias por existir, gracias por darnos la vida, gracias por cuidarlos, gracias por todo lo que son y las felicito por sus éxitos. Por su atención, muchas gracias.